Hola a todos, si una de las cosas que más os gusta es pasear por la orilla de la playa, uno de los rincones que recomiendo ir es a la playa de Camposoto. Ya en otra ocasión les he hablado de ella y del sendero de la Punta del Boquerón, pero en esta ocasión les quiero mostrar lo que podéis encontrar al otro lado del sendero o al final de la playa. Me refiero a ejemplos de arquitectura militar que hay de diferentes épocas. Cádiz es una ciudad a la que casi todas sus civilizaciones, por no decir todas, han llegado por mar, ¿no? Siendo lo más conocido los fenicios, los romanos o los musulmanes. Algunos de ellos llegaron de manera pacífica, pero otros lo hicieron mediante el uso de la fuerza. Para estas últimas ocasiones, y prepararse en caso de guerra, se crearon puntos estratégicos. Y uno de estos puntos estratégicos es la Punta del Boquerón, la cual defendía la posible entrada de tropas invasoras a través del caño de Santipetri y así entrara de esta forma a la península ibérica. Estos puntos estratégicos nos han servido para defendernos anteriormente, pues por ejemplo, de los piratas mauritanos, de enemigos que tuvieran los musulmanes, tanto tropas cristianas como otras tribus que venían del norte de África. Ha servido también durante la guerra contra los franceses y recientemente en la guerra civil y en la Segunda Guerra Mundial. Precisamente en la orilla del mar nos podemos encontrar aquí, ya al final de la Punta del Boquerón, dos búnkeres que se construyeron durante la guerra civil para proteger esa zona que ya tenía asentada los nacionales de las tropas de la República. Sin embargo, cuando la guerra civil terminó, empezó la Segunda Guerra Mundial y España era aliada de los alemanes. Afortunadamente no participamos en la Segunda Guerra Mundial, pero como después de la guerra civil en nuestro país estaba tan escaso de fondos y se temía un ataque de las tropas aliadas por el tema de que nosotros estábamos en el bando del este, estos dos búnkeres se conservaron para proteger nuestro territorio. Además, dentro del sendero podemos encontrar la batería de Urrutia, llamada así por su arquitecto Antonio de Urrutia. Esta batería fue construida para defendernos contra el ataque de las tropas francesas. ¿Y qué es una batería? Pues un edificio defensivo compuesto por huecos donde colocaba los cañones. Y desde esta batería se protegía las costas de posibles invasores. Estos tres ejemplos, junto con el castillo de Santipetri, pues forman aquí lo que es la playa del castillo o la Punta del Boquerón, un rincón que tiene un rico patrimonio defensivo o militar. Estos edificios forman parte de la fisionomía de la playa de Camposoto. Y además de proteger lo que era la zona de la costa que va desde Torregorda hasta lo que es el caño de Santipetri, es una pena que hoy en día, salvo el castillo, el cual os hablaré de él en otra ocasión, el resto de estos edificios están abandonados y en estado de ruina consolidada. Es decir, estos edificios siguen en pie, pero por la acción de la naturaleza hace que vaya a desaparecer poco a poco. Y el caso de los búnkeres, como está en primera línea de playa, la pleamar hace que al chocar la marea contra sus muros, como no tiene ningún tipo de conservación, puede provocar que poco a poco estos muros o este edificio se derrumben. Es una pena este estado de abandono, ya que este rincón, por ejemplo, forma un rico patrimonio defensivo o militar, pero hay muchos ejemplos de arquitectura militar de diferentes épocas que están escondidas dentro de la naturaleza, pero que nadie puede recuperar. Y al fin y al cabo, creo que formaría parte, ¿no?, como un recurso para explotar, para atraer gente a la zona y también para darnos a conocer. De hecho, a pesar de la lejanía de los búnkeres, el reguero que había de gente era curioso.
No, yo me creía que íbamos a estar solos caminando, pero nos encontrábamos constantemente con gente que iba o bien de ida o bien de vuelta. Y nada, esto es todo por hoy. Les animo a que deis este paseo para conocer estos edificios. Si venís preparados con agua, bocadillo, con gorra, porque el sol es de justicia y el paseo es largo. Me encantaría que comentarais los vídeos. Si os gustan los contenidos del canal, le dais a la campana y nada, nos vemos en otra ocasión de turisteo. Bye.